Hola, hola. No sé si está la transmisión bien. Me toca curso. Y me encantan estos cursos donde estoy donde el hotel, en el mismo hotel está el lugar de curso. ¿Qué andan haciendo? Voy a cerrar la habitación. Y el curso está solo a unos pasos de mi habitación. Buenos días. Con los que estén. Muy bien. Es domingo, así que... Buenos días. ¿Cómo están? A todo dar como debe de ser. ¿Verdad? En domingo. Tenemos curso en domingo. Eso ya es un doble mérito. Por eso voy a ser muy benevolente en el examen. Eso queríamos escuchar. Mentira, eso es una gran mentira. Bueno, vamos a comenzar con los poquitos que estamos. Claro, tienen un punto extra. Tienen un punto extra. Bien, hoy tenemos que ver teoría de la prueba. Vamos a hablar de unos principios sobre la prueba. Y recordarán ustedes que en la sesión anterior nos enfocamos mucho en hablar sobre la legalidad y la licitud probatoria. En aquella ocasión, en aquella sesión, hicimos los siguientes comentarios. Hay varias razones por las que se debe legitimar la prueba, ¿no? Uno de ellos es que el proceso es un cauce legal y tiene un cauce lícito. El Estado no podría justificar su actuación bajo la base de que está esclareciendo un hecho o está procurando justicia y violentando los derechos fundamentales. Es por esa razón que surgen pues estas corrientes o estas teorías sobre la prueba ilícita. Hay entonces dos razones importantes para no admitir la prueba ilícita. La primera de ellas se dice, insisto, solo se dice, que el propósito de la teoría de la prueba ilícita es para desincentivar, ¿no?, la actuación de la policía que viola derechos fundamentales, desalentar la actuación de los agentes de la ley que violen derechos humanos o derechos fundamentales. Inhibir su indebida actuación. Como sea que le llamemos, desalentar, inhibir, desincentivar, el propósito es decirle a la policía que toda actuación que violenta derechos fundamentales no tendrá ningún sentido para el sistema de procesamiento penal. Aun cuando hubiesen encontrado a partir de una confesión material que directamente se relacione con el hecho principal, no le va a servir. Eso es lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, este es uno de las primeras razones por las que surge la teoría de la prueba ilícita, porque se pretende desalentar la actuación policial. Bueno, esta teoría ha tenido una contraposición, ¿no? Tenemos corrientes que admiten la prueba ilícita por diversas razones. Una de ellas es que la prueba ilícita se debe de admitir con independencia de que se sancione a los agentes apresores porque la prueba ya
ahí está, ¿no? Se obtuvo, dicen ellos, con independencia de que se haya obtenido ilícitamente, la prueba ahí está. Entonces estas corrientes que intentan justificar la admisibilidad de la prueba ilícita, la hacen sobre la base de que, primera, de que en realidad hasta el día de hoy ninguna exclusión de prueba ha desalentado la actuación indebida de la policía. Entonces dicen, es que esa no es la manera de desalentar la actuación indebida o arbitraria, ¿no? Porque así es como se le reconoce en los instrumentos internacionales. Dice, si queremos evitar la actuación arbitraria, tenemos que sancionar a los policías, pero no sancionar a la prueba. Por lo tanto, si la prueba se halló y ahí está, pues que prevalezca en los procesos. Con base en ese criterio y el criterio de la relevancia de la prueba, es que la prueba ilícita ha subsistido en este cambio de corriente, ¿no? Y hoy en día, por ejemplo, Estados Unidos, que es el creador de toda la teoría de la ilicitud de la prueba, es quien más excepciones ha puesto para la exclusión. Ha dicho, no, la prueba debe de prevalecer porque hubo un descubrimiento inevitable. La prueba debe de prevalecer porque hubo una fuente independiente de donde se obtuvo la prueba ilícita. Debe de prevalecer porque hay un vínculo atenuado entre la ilicitud o la violación al derecho fundamental y la propia prueba. Entonces empezaron a incluir excepciones que dejaron la prueba ilícita dentro de los procesos, precisamente por el clamor social en el que decían, bueno, ¿y qué culpa tiene la víctima de los errores o las arbitrariedades de la policía? ¿Okay? Esa es una de las razones por las que surgió la prueba ilícita, para desanimar o desincentivar las violaciones. También la segunda es que al proceso no le sirve introducir material que violente derechos fundamentales, porque los procesos deben de ser limpios. Una acusación, para que sea institucional, debe de estar acompañada de la más absoluta legalidad, de la más absoluta licitud, ¿no? Dicho en palabras lisas y llanas, el proceso debe de ser pulcro. Y no puede justificar el juez la razón para admitir actos y prueba arbitraria o violatoria de derechos humanos bajo el esquema o bajo la justificación de decir, bueno, es que estamos en el descubrimiento de la verdad. Y qué pena que entramos a su casa sin permiso y no teníamos orden de cateo, qué pena, pero créame que lo hicimos por una buena razón, estábamos buscando la verdad. Eso es imposible que se pueda justificar. Por eso, esa es la segunda razón por la que surgió la teoría de la prueba ilícita. Ahora, en cuanto al tema de la legalidad, tiene que ver con el cumplimiento de formalidades, ¿sí? Por un lado, la ilicitud, ya dijimos, es que toda la actuación no violente derechos fundamentales. Pero en cuanto a la legalidad aduce o hace referencia al cumplimiento de formalidades, de las formas que debe de revestir un acto y la prueba. Entonces hay que cumplir las formas, ¿sí? Lo que tenemos que tener muy claro es que las formas están contenidas en reglas procesales y que dentro de las reglas procesales no solamente hay forma, dentro de una regla procesal también hay fondo, hay derecho. Y ahí es donde entramos en un tema de que juzgadores, operadores del sistema, no distinguimos acertadamente cuando una violación es de forma, es decir, legalidad,
y cuando una violación es de fondo, de derecho fundamental. Así que pensábamos que si se violentaba una regla procesal, cualquiera que fuera el aspecto de ella, pues es principio de legalidad, es forma y se puede subsanar. Decíamos, no se respetó la regla procesal del artículo 277 y es forma. Lo grave de eso es que cuando no se respeta la forma, el acto se puede sanear, pero cuando no se respeta el fondo, el acto no se puede sanear, es insubsanable, porque cuando no se respeta el fondo, es una violación a derecho fundamental. Y las violaciones a derechos fundamentales, de acuerdo a la teoría de las nulidades, se atacan con la nulidad de forma absoluta. Esto es, que el juez, al advertir la violación del derecho fundamental, tiene que declarar nulo el acto, o declarar nulo el dato, o declarar nulo el medio de prueba. Al advertirlo, dice, ¿no? Y la otra cuestión es que, por eso se llama nulidad absoluta, no solamente porque lo puede hacer el propio juez sin pedido de parte, y la otra es que no lo puede corregir. El juzgador no puede decir, bueno, ahora háganlo bien, catearon, regresen las cosas a la casa, como no había orden de cateo se violó un derecho fundamental, regresen todo a su lugar y ahora háganlo bien. No se puede, ¿no? Entonces, cuando revisemos la regla procesal, artículo 277, el reconocimiento de personas se realiza de la forma A, B, C, etcétera. Lo que tenemos que entender es que las reglas procesales se construyen a partir de enunciados y que cada uno de esos enunciados me establece la forma o me establece el derecho fundamental interconectado ahí. ¿Por qué? Porque yo tengo derechos fundamentales contemplados en la Constitución que no tendrían razón de ser en este mundo material, sonó poético, ¿verdad? Que no tendrían razón de ser en este mundo material si yo no tengo una regla procesal que los haga válidos. ¿De qué sirve que a mí me digan que tengo derecho a la presunción de inocencia si no hay una regla procesal que diga, por ejemplo, que a mí no me pueden exhibir en la televisión, o que en las audiencias no me puede estar videograbando el camarógrafo, el reportero del diario fulano, o en su trato mi contraparte procesal se esté refiriendo a mí como el ratero, el violador, el delincuente? Yo recuerdo en alguna ocasión un juez que llamó la atención a un ministerio público cuando empezó a decir, creo que era una imputación, le decía, le hago de su conocimiento que usted hizo tal o cual cosa, y de repente empezó a decir, y este sujeto, y de repente el juez le dijo, este sujeto no. Refiérase al imputado como la persona fulana de tal, ¿no? No es este sujeto. Tal vez se quiso referir a este sujeto procesal, pero bien especificado. Sujeto es como objetivizar un poco a la persona, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve que la Constitución me diga que tengo derecho a la presunción de inocencia si no hay una regla procesal que me lo haga valer? Entonces, por eso es que al revisar las reglas procesales, yo tengo que ver si la regla procesal me está describiendo forma o me está describiendo un derecho fundamental o me lo está materializando. ¿Sí? Entonces yo les había contado en aquella sesión que si me dice la regla procesal, por ejemplo, la acusación deberá presentarse por escrito, la forma es por escrito. Pero cuando dice, por ejemplo, deberá señalar los medios de prueba con los que sustenta su acusación, ¿no? Hay una fracción que dice que la acusación debe de contener los medios de prueba que sustenten esa acusación. Eso es fondo. O sea, no toda la regla procesal es forma.
tendrá aspectos de forma y aspectos de fondo. Así que si no me acusa acompañándome los medios de prueba en los que funda su acusación, ¿qué pasaría ahí? Hay una violación a algún principio o algún derecho fundamental, ¿no? Oiga, es que el Ministerio Público tiene un deber, el de carga probatoria, y me está acusando, pero no tiene carga probatoria aquí, no está cumpliendo con la carga probatoria porque no me ha señalado ningún medio de prueba. Entonces quiere decir que me está acusando sin sustento. ¿Me explico? Entonces, por eso tengo que revisar la regla procesal, porque no todo es fondo, no todo es forma, tengo que revisar cada enunciado, ¿ok? Yo creo que esa parte quedó muy clara, ¿no? Cuando es incumplimiento de regla, de forma, estrictamente de forma, es saneable, lo puedo identificar precisamente al analizar la saneabilidad de los actos. ¿Qué acto es un acto fallido? Y si esa falencia puede ser corregida. Se tenía que hacer por escrito, no se hizo por escrito, bueno, esa es forma. Se hace por escrito. Y punto, ¿no? Pero si a partir del incumplimiento de esa forma se genera una violación de un derecho fundamental, entonces es fondo, ¿no? Fondo, ¿sí? Entonces, eso es lo que tengo que tener claro con el tema de la legalidad y de la licitud, porque me va a provocar nulidades, ¿ok? La teoría de las nulidades me dice, los mecanismos para atacar un acto fallido son tres: el incidente de nulidad, el medio de impugnación y yo diría el habeas corpus, por ejemplo en el caso de la flagrancia. Es decir, el propio sistema me tiene que prever un mecanismo para atacar unas violaciones a la legalidad o a la licitud. Dicho a manera de un ejemplo, hay actos entre partes y hay actos de decisión judicial. Cuando el acto es con la parte, mi mecanismo es un incidente de nulidad. Señoría, es que mi contraparte realizó un cateo sin orden de cateo. Por lo tanto, vengo a solicitar que declare nulo el cateo. Entonces, el acto contraparte es a través de incidente de nulidad. El acto de decisión judicial se combate con un medio de impugnación. Cuando es el juez el que violenta el derecho fundamental, ¿no? Señoría, por ejemplo, un sentenciado le pusieron un brazalete, sería un brazalete en el tobillo, un localizador electrónico en el tobillo, y para poder ser acreedor a ello, tuvo que conseguir un tutor laboral, ¿no? Tiene que tener un empleo y el tutor laboral hacerse cargo de ese aspecto. Bueno, la persona dice, el tutor laboral va a hacer reestructuración, su empresa ya no da los recursos que daba hace un año o hace dos, ya no lo puede sostener como empleado. Preocupado el sentenciado, se buscó un segundo tutor laboral, una persona que está dispuesta o que tiene intención de contratarlo y de hacerse cargo de él en el ámbito laboral, ¿no? Y van y se lo plantean a la juez, se presentan los tres, hacen una comparecencia ante la juez y dicen, mire, yo soy fulanito de tal, soy el sentenciado, este es mi tutor laboral actual y este es un posible tutor laboral. Y lo traigo precisamente porque cuando mi tutor laboral me informa que pues, no tiene los recursos para seguirme manteniendo como empleado, me preocupé de perder este beneficio y me ocupé de conseguir a alguien que estuviera dispuesto a contratarme. Y la juez dijo en esa comparecencia, a ver, señor tutor laboral, si usted lo despide, yo a este señor lo ingreso, le quito el localizador y lo ingreso. Y señor sentenciado, si usted renuncia,
yo a usted lo ingreso. Y ya. ¿Se estarían violentando algunos derechos fundamentales con esa decisión judicial? El Señor tiene un beneficio, es un derecho ya establecido para Él. Y solo está haciendo un cambio de tutor laboral. Incluso hay varias razones detrás de ello, ¿no? Se le afectaría su mínimo vital si lo obligan a seguir trabajando en una empresa que le va a decir, mire, con tal de que usted no ingrese al reclusorio, lo voy a seguir sosteniendo acá, pero ya no le puedo pagar lo que le pagaba y le voy a pagar la mitad. Ahora, ¿qué pasa si una empresa entra en crisis económica, entra en quiebra, no puede entonces decirle al trabajador ya no? Entonces, cuando hay violaciones a derechos fundamentales provenientes del propio juzgador que a partir de sus decisiones ejerce estos mecanismos de violencia, entonces son los medios de impugnación los que resuelven acá, ¿no? Vean la diferencia, cuando es de mi contraparte es a través de un incidente de nulidad, cuando es del juzgador entonces entran en juego los medios de impugnación. Y por último, decía, hay otro supuesto que son los mecanismos de control de la detención. Cuando una persona la detienen sin orden judicial en una flagrancia, el proceso prevé un estadio donde se revisen esas detenciones, ¿no? Entonces, estos son los llamados el habeas corpus. El derecho de un imputado para que se revise su detención. Ahora sí, perdóneme, ¿me iba a hacer una consulta? Sí, el incidente de nulidad, ¿en qué momento lo puede aplicar? ¿En qué momento lo podemos aplicar? Solicitar. Cuando son violaciones a derechos fundamentales, el Código nos dice que en cualquier momento. En que se haga palpable la violación al derecho fundamental. El punto, creo que el punto en materia de derechos fundamentales no tiene tanto polémica. Quizás el punto polémico es el tema de la afectación. ¿Por qué? Porque me habla el Código de que yo tengo que manifestar el perjuicio que me produce a mí la violación, especialmente cuando se habla del tema de que se violenten reglas o disposiciones o reglas del Código Nacional. Ahí es donde hay un poquito de polémica. ¿Por qué polémica? Fíjese, si yo invoco una nulidad por violación a regla procesal, en cuanto a forma, digamos, violación a una disposición del código, necesito manifestar la afectación que esto me produce, especialmente ahí. Y lo que algunos jueces han establecido es que la afectación te la producen a partir de que se utiliza el dato. Por lo tanto, no puedo solicitar una nulidad en tanto el dato no lo estén utilizando para un acto procesal determinado. No sé si me explico. Imagínese usted que realizan un acto de investigación, la Fiscalía realiza un acto de investigación, y en ese acto de investigación violan derechos fundamentales. Pues a mí el Código me dice que cuando se viola un derecho fundamental, yo puedo plantear una nulidad. Pero al plantear la nulidad tengo que expresar qué agravio, qué afectación o qué perjuicio me produce esa violación. Si yo fuera, antes de que se judicializara una carpeta, lo que le va a decir el juez es, ¿y por qué me viene a solicitar la nulidad si todavía no sabe usted si el acto de investigación lo van a utilizar? ¿Me explico? Porque no ha habido audiencia inicial. Es hasta que haya una audiencia en la que se emplee el dato en que podríamos entrar a una discusión sobre el tema de las nulidades, ¿no?
Sí, fíjese que en materia penal usted hace valer o usted solicita la nulidad interrumpiendo cualquier acto del procedimiento. Es decir, en audiencia ya está su contraparte y usted dice: en este momento quisiera hacer valer una nulidad. Y ahí mismo lo dirimen y lo resuelven. ¿Y lo resuelve el mismo juez que cometió la violación? ¿O lo resuelve el juez sobre alguna otra autoridad que haya cometido esa violación? Ok. Por eso les decía, vamos a distinguir entre los actos de partes y los actos de decisión judicial. Los actos de partes es que mi contraparte realizó un acto que no respetó las reglas. Entonces es un juez el que me resuelve esto. Señoría, practicaron un cateo en la casa del imputado, no tenían orden de cateo y sin embargo entraron. Y ese cateo al que ha hecho alusión el Ministerio Público debe ser declarado nulo por estas y estas razones. Y es el juez el que me decide si prospera la nulidad o no prospera, ¿no? Esto es acto entre partes. Pero ¿qué pasa cuando la violación proviene del propio juzgador? Imaginen ustedes que el juzgador resuelve una vinculación, me voy a ir al absurdo, resuelve una vinculación sin haberle dado oportunidad al imputado de declarar o sin haberle dado la posibilidad de escuchar una imputación pero siendo el propio juez el que violenta las disposiciones. Entonces, ¿cómo combato para que declaren nula esa actuación judicial? Son los medios de impugnación intraprocesales y extraprocesales los que van a decidir. Es decir, me tengo que ir a la apelación, me tengo que ir en algunos casos a la revocación o me tengo que ir al amparo. Porque es ahí donde yo voy a encontrar la respuesta. Porque cuando la violación viene del propio juez, o le digo: señoría, espéreme, le solicito que revoque, ahí estoy con un medio de impugnación, con un recurso, y le digo: revoque, porque usted está resolviendo, por ejemplo, sobre una medida cautelar sin que me haya escuchado. Y eso ya me violenta un derecho. Usted lo está violentando, porque no está respetando la contradicción. Le acaban de pedir una medida cautelar y usted dijo que sí, ni siquiera me dio el uso de la voz. Entonces ahí hago valer un recurso que es pedirle que revoque. ¿Por qué? Porque resolvió sin sustanciación, sin debate. Si hubo debate, pero aún así el juez subsiste y yo considero que hay una violación, entonces tengo otros medios de impugnación, ¿no? Me voy a la apelación o me voy al amparo. Esos serían los mecanismos cuando es el juez el que ejerce estas formas de violencia procesal. Digo violencia procesal para que no se confunda con la violencia física, ¿no? Aunque hay jueces que se enojan y están a punto de aventarles un código a alguna de las partes, no, hasta este momento no he visto en vivo y a todo color nada de eso. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? No. Sí, el plazo complementario, la verdad que es que como cualquier otro acto procesal, se resuelve con base en el propio principio de contradicción. Lo que yo he visto es que muchas veces no se hace. Es decir, el fiscal dice: señoría, solicito 2 meses para mi investigación complementaria. Y la defensa, ¿qué? Defensa, nada, señoría, está bien, ¿no? Que puede ser estratégico, puede ser que a ti te convengan los 2 meses. Y dices: así tengo más tiempo para analizar la carpeta, o tengo muchos asuntos en la oficina, y entonces... Pero aquí viene un punto: si tú tienes a un imputado detenido, la verdad es que entre más corto sea el tiempo de investigación,
menos oportunidad le das a tu contraparte de integrar esa carpeta y más pronto avanza el sistema. Pero dice que debe justificar. Claro, por eso, pero tú tendrías que establecer que no, por ejemplo, que la Fiscalía no ha señalado cuáles son las diligencias que va a realizar. Haz un cálculo, ahora sí que haz un cálculo probabilístico sobre el número de diligencias. Si en 3 meses no hizo nada, ¿por qué no otros 3 meses lo va a hacer? Pues eso sería difícil de responderlo, ¿no? Más bien, ¿qué actos va a realizar? Y hacer un análisis concreto de los actos. Es que tiene que conseguir un acta de nacimiento. Bueno, señoría, el acta de nacimiento se consigue ¿en cuánto tiempo? 2 días, 3 días, está pidiendo 2 meses. Entonces ahí cuestionas. No, por carga probatoria no es una justificación suficiente, ¿no? Tiene mucho que ver, cada carpeta de investigación tendrá un plazo complementario de acuerdo a las diligencias que se tengan contempladas o consideradas desarrollar. Y en función de eso, el juez podría agregar una semana más, una semana en promedio, de acuerdo a las diligencias que están justificando las partes, ¿no? Señoría, necesito 15 días porque voy a hacer A, B y C. Y el juez dice sí, ¿no? La defensa incluso diría, sí, señoría, está bien, son 3 diligencias en 15 días, es razonable. Pero si dicen, oiga, es que voy por un acta de nacimiento y le pido 4 meses, pues diría, ¿cómo? ¿A dónde va a ir por el acta de nacimiento? ¿Va a ir usted personalmente? ¿A qué país? ¿O en qué se va a ir a conseguirla? ¿Me explico? Entonces, me estoy yendo al absurdo, pero lo que quiero mostrar es que si no genera debate el plazo que pide la Fiscalía, entonces el juez dice, ¿para qué les toco este punto si la defensa no dijo nada? ¿Está de acuerdo? ¿Qué plazo requiere fiscal? 2 meses. Defensa, nada que manifestar. Perfecto, 2 meses. ¿Está? ¿No? Entonces sí, hay que tener en cuenta que el control lo ejerce mi contraparte, ¿no? Y hay que hacerlo valer cuando estratégicamente lo necesites. A veces para ti es benéfico son esos 2 meses. Pero digo, benéfico en el sentido material del caso, no benéfico en cuanto a que, 2 meses para mí está bien porque así me voy a la playa 15 días y no tengo prisa o presión. No, realmente que contribuya para tu investigación paralela que estás haciendo, ¿no? Bien, ¿alguna otra? Sí, abonando lo que usted acaba de comentar, sí, en la práctica generalmente eso ocurre con los casos de Estado, que si no observan el debate de la contraparte, conceden la retención. Generalmente, por ejemplo, nos pasa eso en medio de cautelar, que presentan el proceso por faltarse en el presupuesto. Ahí el debate a veces se centra en la temporalidad, en la procedencia. Ajá. Y si la contraparte nuestra no tiene objeción, pues no ve debate, entonces considera la temporalidad que estamos pidiendo. Claro. Lo mismo ocurre en la complementaria, ¿no? Aunque creo que lo que debería hacer el Ministerio Público, y en ese que está cumpliendo un parte con el Estado de Casa, es justificar, porque si no establece el párrafo segundo de 321, si justificadamente tendremos motivadamente, tendremos que explicarlo acto por acto de lo que tenemos que estar practicando. Es decir, como usted lo decía, ¿no? A ver, ¿qué vas a hacer? Yo creo que ahí pues tendría que hacer un ejercicio muy exhaustivo, ¿no? Claro. A pesar de que no haya oposición, por lo menos dime qué actos vas a realizar para que cumplas el presupuesto de la justificación. Claro, claro. Sí, los jueces no preguntan, ¿no? Eso en la práctica se ve, que los jueces no preguntan. ¿Y por qué pide 2 meses? Porque la línea entre esa pregunta, es tan fina que podría
caer en un tema de parcialidad si lo empiezo a cuestionar. Por ejemplo, ¿qué actos va a realizar en esos 2 meses? Solicitar un acta de nacimiento. O sea, el mismo juez habría sacado a colación el tema de incongruencia temporal, ¿no? O sea, es incongruente que me pida 2 meses para un acta de nacimiento, pero ya lo sacó el juez. Ahora, ¿qué quedaría? Preguntarle a la defensa, ¿algo que manifestar sobre esto último? Y si la defensa no dice nada, ya dejarlo pasar. O sería que la tentación es muy grande como para que el juez le diga, oiga, ¿y por qué 2 meses? Si es solamente un acta de nacimiento. Entonces, como la línea es muy fina, porque entonces ya si le empieza a cuestionar y a limitar en los tiempos, es porque tendría el juez que justificar que con base en algún principio, en el principio de economía procesal, en el principio de continuidad del proceso, etcétera, ¿sabe qué? 2 meses no le voy a dar, le voy a dar 1, le voy a dar 15 días. ¿Me explico? Pero ya esa línea es muy fina porque entonces ya caemos en la posibilidad de que el juez esté convirtiendo un poco en defensa, alegándole el plazo de complementaria, ¿no? Claro, un exceso de garantismo. Ese famoso activismo judicial. ¿Era sobre ese sentido el comentario suyo? Sí. Ah, bueno. Bien, vamos a hablar de libertad probatoria versus principio de utilidad. Sí, vamos a ir enlazando esos 2 principios. Buenos días. Libertad probatoria versus principio de utilidad. Fíjense, primero vamos a, dígame, el de, ¿cuál? No, la libertad probatoria tiene que ver con la posibilidad de poder afirmar cualquier hecho, corroborarlo con cualquier medio de prueba, ¿no? Un poco de ser libres sobre el material probatorio y los hechos que yo voy a llevar al proceso, ¿no? Entonces, la libertad probatoria tiene 3 aspectos principales. El primero tiene que ver con la libertad de hechos. La libertad de hechos. El segundo, la libertad de los medios de prueba empleados. Y el tercero, la libertad de valoración. Entonces nos vamos a hacer cargo de cada uno de esos aspectos de la libertad de prueba o la libertad probatoria. Libertad de hechos, libertad de medios de prueba y libertad para la valoración. ¿Ok? Los 2 primeros tienen que ver con la actividad de las partes. La libertad de hechos y la libertad de medios de prueba es para que las partes elijan. Y el último, la libertad de valoración, es para que el juez tenga libertad de qué valor le va a dar a los medios de prueba. Bueno, les voy a platicar unas historias, porque a mis alumnos les encantan las historias.
Voy a empezar a raspar algunos muebles. Imaginen ustedes que a una persona la acusan de haber cometido ciertos hechos. Imagínense que lo acusan de haber cometido una posible extorsión, un abuso sexual, una discriminación y 4 carpetas más. Entonces, la víctima le lleva al proceso esta historia. Fíjese que yo conocí al imputado porque tenía interés en mi persona a nivel académico, ¿no? Él quería que yo diera unas conferencias, quería que escribiera unos artículos para su revista y estoy alterando un poquito una historia que conozco. Y pues yo, siendo una gran conferencista, acepté verlo y acepté que iba a publicar para él. Por lo tanto, nos reunimos en un restaurante. Mientras hablábamos, él, haciendo labores de pulpo, metió la mano debajo de la mesa y como 1,5 metros más para allá estaba mi rodilla. Y me alcanzó a agarrar la pierna, cometiendo en mi persona el delito de abuso sexual, ¿no? Exacto. Bueno, y por ahí sigue la historia y hay otros hechos incorporados al proceso. ¿Por qué puede hacer esto la víctima? Porque tiene libertad para narrar la historia de la forma en que ella quiera, siempre y cuando esta historia y estos hechos sean pertinentes y se interconecten, ¿verdad? Porque si ella empieza platicando y dice: en mi infancia yo fui una niña feliz que usaba caireles y iba a una escuela donde iban puras mujeres blancas, o cosas raras, pues eso no tendría sentido para el relato que ella está llevando al proceso, ¿ok? A eso se le llama libertad de hechos. A su vez, el imputado, cuando conoce esta imputación, en automático se defiende y empieza a construir una historia. Parte de sus relatos dicen: a ver, un momento, esto no es cierto. Lo que en realidad pasó es que, en efecto, yo tuve un acercamiento con esta persona con propósito de que escribiera para mi revista, con propósito de que diera unas conferencias en mi instituto. Y como ella me iba a publicar en mi revista especializada, decidí hacerle un pago anticipado. Resulta que cuando ya iba a publicar, me percato o alguien me advierte que todo lo que voy a publicar, que esta persona escribe para mí, es un plagio. Por lo tanto, la llamo y le digo: oye, tenemos un problema porque tú y yo firmamos un contrato en el que tú me ibas a entregar un material auténtico, nunca antes escrito, nunca antes publicado, ¿ok? Y ahora resulta que lo que tú me entregaste es la copia de algo que dijo alguien más, sin que hayas hecho la cita bibliográfica correspondiente. Por lo tanto, te exijo que me devuelvas el dinero que te anticipé. Y le empiezo a cobrar. Ahí es cuando ella me amenaza con acusarme de extorsión. Ahí es cuando ella me amenaza con que si yo sigo molestándola, me va a integrar unas carpetas de investigación. Y ahí es donde surgen estos infundios en contra de mi persona. Fíjense que el relato que da el imputado incorporó unos hechos que no habían sido incluidos por la víctima. Está hablando de otros hechos. Les está diciendo: no, esto no es un tema de abuso sexual, esto no es un tema de extorsión, esto no es un tema de esta o aquella carpeta, este es un tema de contrato que se incumplió
y un tema de que yo le exigí me devolviera un dinero y no me lo quiso devolver y me amenazó. Vean cómo hay una versión que da el imputado, ¿ok? Y que la puede dar porque es parte de esa libertad de narrar cualquier hecho, claro, pero no cualquier hecho que le dé respuesta a los hechos materia de la acusación, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de libertad de hechos es que yo puedo, significa que yo soy libre de hacer un relato utilizando un hecho principal y una serie de hechos secundarios, ¿sí? Interconectados. Eso significa que tengan sentido, que no incluya hechos impertinentes, ¿ok? ¿Por qué tienen sentido los hechos del imputado? No porque sean verdaderos, yo no estoy calificando la verdad o la falsedad de las afirmaciones, sino el sentido de pertinencia. ¿Por qué tienen sentido de pertinencia? Porque justifican las razones que tendría la víctima para estar inventando algo que dice el imputado no ocurrió. Entonces tiene sentido el relato. Cuando el imputado tiene derecho de declarar a lo largo del proceso, puede contar esta versión, porque tiene un sentido de pertinencia y porque tiene un derecho de libertad. Pero imagínense que va a declarar y le dicen, a ver, súbase a declarar sobre estos hechos. ¿Qué es lo que pasó de acuerdo a su versión? Y el imputado dice, mire, lo que pasa es que por allá del año pasado yo la invité a escribir un libro y en ese momento el juez le dice, a ver, no, de eso no vamos a hablar. Entonces, ¿de qué puedo hablar, señoría? Nada más de los hechos, de si le tocó la pierna o no le tocó la pierna. No, señoría, pero yo quiero manifestar que... No, nada más. Entonces, acotarlo al punto de decirle nada más, súbase a contestar si tocó la pierna o no tocó la pierna, es atentar contra este derecho de libertad probatoria. ¿Por qué? Porque para utilizar la prueba está conectada con un relato. Y si no me permiten incorporar el relato, no me van a permitir incorporar la prueba. ¿Ok? Y hay un derecho llamado derecho de defensa, que es el derecho de defender una posición, un punto de vista, una versión. El derecho de defensa forma parte del debido proceso. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de libertad de hechos, dígame. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando debido a esta libertad de hechos, el hecho principal no se convierte en el centro de ese principio de contradicción? Ya se enfoca a ese nuevo hecho y el otro hecho por el cual se estaba investigando, se llegó a otro, deja de ser el centro de ese principio de contradicción y de inclusive de la libertad de medios de prueba para poder, o de datos de prueba para poder desvirtuar. Sí, ese es un punto muy importante. Miren, la compañera nos dice que hay un hecho principal y que a veces los hechos secundarios se vuelven el protagonista. Y entonces pasan a relucir más los secundarios que el principal. Bueno, yo diría que el primer riesgo que hay para el que construyó el relato es que pierda de vista que su objetivo es probar el hecho principal, no el secundario. Y va en detrimento de su propio relato. Por ejemplo, en alguna ocasión hubo un homicidio basado en una secta satánica. Entonces, habían matado a una persona, unos chavos que pertenecían a una X secta. Y todo el juicio se concentró en ¿qué? En la secta, en tratar de probar que existía la secta, qué prácticas se hacían dentro de la secta. Se trajeron a unos mafufos ahí a declarar que ellos pertenecían a la secta y que en la secta pues, se conectaban con el diablo y que el diablo les hablaba, con todo respeto.
si es que se puede tener respeto por esas cosas, se pararon a contar sobre la existencia de la secta, los orígenes de la secta, las prácticas cotidianas que tenían y que se cortaban y que la sangre la mezclaban con no sé qué cosa y se la untaban. Bueno, tan fácil como que ese hecho secundario está legitimado en el país. ¿O no tenemos libertad de culto? Sí, entonces ¿para qué te enfocas en tratar de probar la secta? Si lo que tienes que probar es el homicidio, matar a una persona. Y fue fulano de tal. Y sí, puede haber un móvil. Es decir, la razón por la que la matan es porque él estaba en la secta y se quería salir. Y dijeron pues que le estaba fallando al chamuco y dijeron pues hay que matarlo porque el chamuco lo ordena, ¿no? O sea, el móvil, claro, le da sentido al relato, es el que te contextualiza el relato, pero el móvil no es el protagonista. Bueno, aquí en este caso era un control de detención y las personas detenidas decían que había habido tortura y que además había habido una detención distinta al lugar que se manejaba en el IPH. Entonces, a la hora de hacer el control de la detención, al decir el contenido del IPH, pues cuestionó al Ministerio Público sobre la detención, diciéndole si había iniciado alguna carpeta de investigación en razón de lo manifestado por los detenidos. Y sí, había iniciado una investigación que pues había realizado además el acto del oficio girado a la policía ministerial. Porque en ese momento, pues la carpeta central de los detenidos era acreditar pues, que había flagrancia, que había justificado los tiempos y que había sido el delito era por posesión de estupefacientes, que en este caso era cocaína, que para aquí en este lugar los químicos se encuentran en Jalapa, entonces tiene que hacerse una serie de dictámenes que el traslado, el regreso y a veces en las 48 horas No es posible. Sin embargo, en esta ocasión sí se dieron las condiciones para llevar a control y etc. Pero el juez basó su hecho en lo declarado por los detenidos y cuestionaba al Ministerio Público diciendo que usted debió haber investigado sobre la detención de ellos, si habría sido en el lugar que la policía le indicó o no, porque usted no fue exhaustivo en esta investigación. Además, ellos manifiestan que fueron bloqueados y torturados. Usted también debe ver, mi acto de investigación fue el inicio de la carpeta. Claro. Y después el juez centró su atención en esa, resolvió no legalizar, No calificar de legal, ajá. en razón de esos hechos que dejaron, o sea, y decía mi compañero, bueno, ahora vamos a tener, en lugar de investigar, en lugar de estar atentos al hecho, sin investigar que la detención haya sido practicar cosas que hayan sido en razón del lugar. Claro. Porque la versión de ellos, que no correspondía a la versión del IPH, pasó en ese momento que declararon hacer el punto objetivo, o sea, que se reservaron al derecho, nada más manifestaron que habían sido torturados y que no habían sido detenidos en el lugar de ellos. Esa era su declaración ante la investigación. Pero ya acá declararon otras cosas que en ese momento pues, el Ministerio Público desconocía, ¿no? Y fue ahí cuando pues, se centró la atención más que nada en ese hecho y no legalización de... Es decir, no calificó de legal basado en hechos secundarios que los aspectos de realmente los que tienen que ver con la flagrancia. Sí, yo pienso que por ahí se pudo haber perdido en el objetivo central, ¿no? Es decir, en cuestión de flagrancia, yo no le puedo exigir al fiscal un relato completo, suficiente e inequívoco de ese relato, ¿no? Yo no le puedo exigir que ese relato, pues, ya lo traiga prácticamente acreditado. Hay varias justificaciones. La primera,
pues es el estadio temprano de la investigación. La segunda, que no tendría sentido que existiera una investigación complementaria si yo ya le estoy exigiendo que desde el primer momento que se para ante mí me brinde la información completa, detallada y certera de lo que pasó. Y tercera, que entonces, ¿cuál sería la razón de ser del control de la detención si yo me voy a meter con los otros aspectos del relato? Durante el control de la detención, lo que me interesa es encontrar justificación en la detención. ¿Ok? Ahora, sí es cierto que durante la detención tengo que entrar al análisis del tipo penal. Mi perspectiva es que sí, porque por una palabra clave que tiene la flagrancia. Dice inmediatamente después de haberlo cometido, o dice al momento de estarlo cometiendo. Cometiendo habla de comisión, y comisión es el hacer humano. Por lo tanto, si el policía dice, lo detuve inmediatamente después de haberlo cometido, la pregunta sería, ¿cometido qué? ¿Qué estaba cometiendo? Ah, pues estaba lesionando a otro. A lo mejor no utiliza el término técnico, a lo mejor dice, le estaba pegando. Pero ya esa palabra la conecto con un determinado tipo penal. En eso me enfoco. En el inmediatamente después, en el momento mismo, que son temporalidades y espacialidades del hacer, en el hacer concreto y en algunos aspectos técnicos de cada supuesto de flagrancia, ¿no? Que si hubo persecución, que si fue inmediatamente, que si no se le perdió de vista o no, aunque esa pérdida de vista ya sabemos que no es lo que califica la persecución. Es si se persiguió sin haber interrumpido la persecución, ¿no? Ahora, muchas veces el policía intenta traducir esa ininterrupción con una frase en la que dice, no lo perdí de vista, ¿no? Que no es lo que se le pidió. No se le está pidiendo que no lo pierda de vista, se le está pidiendo que no interrumpa su persecución. Pero bueno, ellos lo traducen de esa manera. Ese es el análisis. Si el juez, en lugar de analizar esos aspectos, si fue inmediatamente después, si hubo persecución, si hubo señalamiento, si se le encontraron los indicios, si se hizo una búsqueda y localización, se va a otros aspectos del relato, el peligro es que se pierde. Y a mí me parece que aquí se perdió, ¿no? Creo que eso es lo que pasa. Con la libertad de relato, también tengo que platicarles de esta interpretación que se tiene de los hechos que se señalan en la imputación, que son los mismos con los que se vincula. Y la pregunta sería si son los hechos con los que se vincula los mismos con los que se acusa y con los mismos con los que se llega a juicio. ¿Me explico? Hay unos hechos en la imputación, señor, se le hace de su conocimiento que a usted se le investiga porque el día tal a tal hora usted privó de la vida a tal persona. Y ahí te dan unos hechos en la imputación. Claro, para vincular a proceso, la regla te dice que tienen que ser los mismos hechos para que puedas ejercer una adecuada defensa y no te salgan el día de la vinculación con unos hechos distintos a los que escuchaste en un primer momento. Porque en la imputación me refieren unos hechos, si soy el imputado me hago cargo y puedo declarar sobre esto que me informaron, ¿no? Es cierto que usted privó de la vida tal, me subo a declarar y digo, señoría, eso no es cierto. Lo que en realidad pasó fue esto. Y ya me hice cargo de esos hechos de la imputación. Ahora, en automático, el acto subsecuente, el acto que sigue, el inmediato posterior es la vinculación. Esa vinculación estará necesariamente conectada a la imputación por varias razones. La primera es que si vamos a entrar al tema de la vinculación, será sobre la base de esos mismos hechos, porque no, mientras estás sentado en la audiencia no te ha dado tiempo de investigar nada más. Estás imputando y a 20 minutos después estás solicitando la vinculación, entendemos que es con base en los mismos hechos, porque no te fuiste a tu oficina a investigar.
ya traes unos hechos. Ahora, una vez que expones, señoría, quiero que vincule al imputado a proceso con relación a estos hechos que yo ya manifesté en la imputación, el juez, para garantizar una defensa adecuada, no te va a permitir incorporar nuevos hechos ni nuevos datos. Así el imputado diga, a mí resuélvame en 6 días. ¿Por qué? Porque sería muy injusto que yo me voy con la tarea de protegerme, de neutralizar el impacto de fiscalía con base en los hechos que me dijo el día de la audiencia y con unos datos de prueba que llevó, y a los 6 días, ¿verdad?, en la continuación de esa audiencia, de repente le llego yo a contestar esos hechos y resulta que ya son otros, o que ya hay más datos que yo no supe, pero que se ingresaron en esos 6 días. No se respetaría la igualdad, ¿no? Dígame. Aunque sean supervenientes, que no tenían conocimiento sobre eso. Aunque sean supervenientes. A ver, ahorita vamos a hablar de en qué momento se marca la superveniencia, pero vamos a decir tentativamente esto. El día de hoy a mí me señalan que yo me apoderé, déjenme acordarme de un asunto que traigo, que yo me apoderé de 107 carros de hot dogs, ¿no? Que yo me apoderé de 107 carros de hot dogs. O que les hice creer que se los iba a entregar y no se los entregué. Ya sea robo, ya sea fraude, pensemos en un hecho así. Maestra, le hago de su conocimiento que a usted se le investiga porque usted tenía que haber entregado 107 carros de hot dogs y no los entregó, engañando a tal cliente que los iba a recibir en su domicilio y nunca se los llevó y fue puro cuento, ¿no? Es más, le mandó una foto de los carros diciéndole, mira, estos son los carros que daba la señorita Laura, entonces los anda vendiendo la maestra. ¿Ok? Bueno, eso me dicen hoy. Yo me subo a declarar y digo, no es cierto, yo nunca dije que iba a entregar 107 carros de hot dogs. Ya me hice cargo de los hechos que me manifestaron. Inmediatamente después el fiscal dice, señoría, solicito que vincule a la maestra a proceso. ¿Qué hechos me va a contar en la vinculación? ¿Me va a poder incluir alguno nuevo en ese rato? Es decir, entre el momento que imputaron y el momento que está pidiendo la vinculación, no ha pasado ningún hecho adicional, ¿no? Se está dando todo dentro de la misma audiencia. Entonces entendemos que los hechos de la imputación son los mismos que los de la vinculación. Hasta ese momento cuando el fiscal dice, señoría, solicito que se vincule a la maestra a proceso porque el día tal a tal hora prometió entregar 107 carros y no los entregó. Son los mismos hechos de la imputación. ¿Ok? ¿Qué ocurría en un principio con el sistema de enjuiciamiento penal? El fiscal decía, solicito me permita exponer mi vinculación a proceso. Y entonces el juez decía, espéreme tantito, lo cual quiere decir que el fiscal no exponía. Le decía, espéreme tantito. Defensa, ¿en qué tiempo quiere que se resuelva la vinculación? En 144 horas. Bueno, nos vemos el martes. Bueno, el martes, cuando el defensor ya se había ido, porque había escuchado los hechos de la imputación y sabía los datos de prueba que habían hasta ese momento en la carpeta, se iba con una misión: blindarse con relación a esos hechos y a esos datos que traía. Pero a la continuación de la audiencia, cuando regresábamos el martes y le decían, ahora sí, fiscal, exponga. No, pues ya estaba modificada el cúmulo probatorio, porque ya para ese momento ya eran otros datos respecto de los cuales yo no me había blindado. Yo me blindé contra 5 datos de prueba que expuso. Y en la continuación, ¿qué pasaba? Pues ya llegaban 10 o 15. Entonces,
precisamente para evitar eso, lo que ocurrió fue que hoy en día, cuando el fiscal solicita exponer su vinculación, es que expone directamente, que son prácticamente los mismos hechos de la imputación. Y dice, son los mismos hechos que se tengan por reproducidos, o los dice de nuevo, ¿no? Y señala los datos de prueba que tiene. Y ahí se amarra esa información y después se le pregunta al imputado, ¿en qué tiempo quiere que se resuelva? En 144 horas. Bueno, nos vemos en 144 horas. Nos vemos en 144 horas, por ejemplo, el martes, y el martes llega la defensa. Ya no expone fiscalía, porque ya expuso y ya quedó amarrado su exposición antes de irnos, en la sesión previa, ¿no? Entonces, a la continuación ya es la defensa la que está exponiendo. Si en ese momento dice el MP, señoría, le hago la manifestación de que me acaba de llegar este video, acabo de recibir este video, ¿podrá el fiscal incorporarlo en ese cúmulo probatorio? No, porque él ya expuso y expuso sus datos de prueba en la audiencia previa. Así le acabe de llegar o le haya llegado en ese inter, ese ya no lo puede incluir. Pero el juez podría o debería decir, voy a decretar un receso para que la defensa conozca este material, dado que la defensa todavía no ha expuesto ni ha referido sus datos, y puede ser que este video le favorezca. Voy a decretar un receso, la defensa ve el video y después al reanudar dice, ahora sí exponga defensa qué datos va a incorporar, y puede incorporar los que ella traía y pero fiscalía ya no, porque fiscalía ya quedó sujeta a los datos que expuso. Es decir, cuando pidió la vinculación lo hizo porque sabía que tenía suficiente, ¿no? Por lo tanto es en su propio perjuicio el no llevar lo suficiente y después andar buscando tratar de incorporar algo más. Entonces vamos a entender que las pruebas supervinientes únicamente van a beneficiar al imputado. No, a ver, yo quiero aclarar el tema de la superveniencia por lo siguiente. La superveniencia en el sistema de procesamiento penal es un tema que vamos a partir de la base de la acusación y no del estadio previo. ¿Por qué? Porque durante la investigación complementaria pueden aparecer otros hechos y pueden aparecer otros medios de prueba sobre esos nuevos hechos. Lo que no impide que esos nuevos hechos se incluyan en la acusación, siempre y cuando no se modifiquen los hechos principales o hechos jurídicamente relevantes con los que inició esta investigación. Dicho de otro modo, a mí me están investigando por el delito de fraude porque yo prometí unos carros de hot dogs que no entregué, ¿no? Que hice creer que los iba a entregar y nunca los entregué. A mí me investigan, ese es el hecho principal. Ahora, si a lo largo de la complementaria surgiera otra información que puede contextualizar ese relato, se va a incluir en la acusación, pero no me va a modificar el hecho principal. Es decir, la maestra celebró un contrato con el gobierno del estado de que iba a entregar 107 carros de hot dogs para beneficiar, por ejemplo, a madres solteras del municipio tal que están en un censo. Y ella en su contrato estableció que iba a llevar los 7 carros de hot dogs a las bodegas del municipio. Eso fue lo que yo prometí en mi contrato y al parecer les mentí porque no lo entregué. Les llevé fotos, folletos del carro, pero nunca compré los carritos ni nunca los entregué. Bueno, eso es el hecho principal. Durante la investigación complementaria surge un nuevo hecho. Imaginen ustedes que dentro de ese hecho resulta que la maestra, en pláticas con alguien del municipio, no sé, le prometió o le entregó uno de los carritos
prometidos. O llevó un carro para un evento y se pusieron ahí para decorar el evento municipal donde se iba a hacer la entrega simbólica de los carros. Entonces me pidieron a mí que llevara 1 o 5 carritos para decorar el entorno y se sacaron fotos todos con los carros ahí como de una supuesta entrega, ¿no? Y resulta que nunca se entregaron a los beneficiarios. Bueno, ese nuevo hecho surge después de la vinculación al proceso. Ahí el Ministerio Público se entera que hubo un evento en donde yo llevé 5 carros y ahí se fotografiaron los beneficiarios. ¿Ese nuevo hecho se puede incluir en el relato de la acusación porque no estaba incluido en la vinculación? Sí. ¿Me modificó el hecho principal? No. La regla no es que no aparezcan hechos nuevos. La regla es que no se incluyan hechos principales a esta imputación original. ¿No? sé si me explico. El relato puede quedar contextualizado, se puede incorporar nueva información. No significa que ya porque había unos hechos, ya no se puedan incluir otros en la acusación. La defensa en el mismo sentido, nada más que la defensa con una precaución mucho mayor. ¿Por qué? Porque la defensa no va construyendo un relato desde el principio, de hecho ni es recomendable andar dando versiones desde el principio. ¿Se va a oponer en cuanto a qué? Claro, por eso yo les digo, bueno, la defensa se podrá oponer, pero ¿cuál es la regla? ¿Que no se incorpore ningún hecho más? ¿O que no se incorpore ningún hecho que dé motivo en realidad a una nueva investigación? Pero en el 10º dice que se aumentarán o se agravarán las penas si concurren los siguientes supuestos, ¿no? Por ejemplo, que se haya cometido con tortura, que se haya cometido con un grupo de 2 o más personas, o que la víctima sea menor de 18 años o mayor de 65. Entonces, en la práctica, cuando nosotros llevamos un caso de flagrancia, generalmente justificamos la hipótesis de la versión primera del noveno. Se privó de la libertad de una persona con un rescate. Y algunos compañeros, bueno, en las 48 horas quieren hacer todo, tener todo. Investigación para justificar todas las agravantes que establece la ley general. Pero a veces eso no es posible por el tiempo, ¿no? O por la carga de trabajo, porque a veces nos ocurre que nosotros se pasa también con el delito. Entonces, mi opinión personal es de, bueno, vamos a centrarnos en el hecho de privar de la libertad a una persona, de que se un propósito de un rescate, y posteriormente complementaria, si aparece por ejemplo que la víctima era mayor de 60 años, si en este momento no tenemos su acta de nacimiento, o si no tenemos el acceso a la CUR porque no nos están dando un dato erróneo, pues lo podemos incorporar después. Al final no estoy reclasificando el hecho. Claro. O sea, simplemente el hecho sigue siendo el mismo, lo que concluirá es un agravante. Exactamente. Y mi imputación va a ser similar en la vinculación, pero quizá la acusación solamente cambia el aspecto de que encontramos un agravante más, ¿no? Por la edad, por ejemplo, otras circunstancias. Claro. Por ejemplo, porque a veces en el momento tampoco sabemos exactamente en dónde ocurrió el hecho. La ley nos dice, puede ser un lugar desprotegido, público, o puede ser que se allague el inmueble donde se encuentra la víctima. Sí. Y para justificar el allanamiento del inmueble, pues necesitamos previamente acreditar en dónde está ese inmueble, y no tenemos a veces el documento idóneo, saber si el lugar es cerrado, si está debidamente delimitado. A lo mejor son datos de prueba que en otro momento pudiéramos aportar, pero no cambia la sustancia o el núcleo principal del hecho, que es la privación de la persona, o
con el propósito de obtener un rescate. De obtener un rescate, claro. Porque es en este caso el mismo, en el caso de que los hechos no van a cambiar desde la Claro. detención, la imputación, la vinculación hasta la acusación. Generalmente los juicios que hemos llevado así nunca ha variado el aspecto sustantivo y también sobre Claro. de la particular opinión. Si ya lo acreditaste que fue una flagrancia, que estaba privando de libertad, ya lo imputaste por eso, ya lo vinculaste por eso, ¿para qué pides 6 meses más de complementarios y ya con los mismos datos de prueba y es una flagrancia? ¿Para qué quieres más datos de prueba? Claro, claro. Es cierto. Sí, fíjense, el que pudieran encontrarse o que pudieran surgir hechos nuevos, si los hechos nuevos forman un hecho principal por sí solo, dará pie a una nueva carpeta, ¿sí? Aun cuando tengan relación con el hecho principal por el cual se inició esta. Solamente se podrán incluir a este hecho principal. Ahorita vamos a ver cuáles son las condiciones para que un hecho sea determinado como hecho principal y cuáles son hechos secundarios. En el ejemplo que marca el compañero es muy claro, es muy bueno. Tengo el hecho principal de una privación de la libertad con fines de obtener un rescate. Si a lo largo de mi investigación surgiera un hecho que me permite configurar un agravante, se va a incorporar al relato en mi acusación, porque nada me modifica el hecho principal, ¿no? Solamente que se trata de un hecho que viene y le brinda un determinado contexto. Pero si surgiera un hecho diverso, por ejemplo, yo venía hablando de un posible fraude por unos carritos que prometí y nunca entregué, y después surgiera que intenté sobornar a alguien, a darle una lana, o que fui a golpear a alguien para que no me estuvieran cobrando los carritos, eso daría pie a una nueva carpeta de investigación, porque se trata de un hecho, aun cuando tiene relación con el principal de esta carpeta, es un hecho diverso, ¿no? Aquí está un ejemplo. En una lesión escenificada, pero muere, se da la autenticidad, pero muere en el término ampliado. Entonces, al momento de llevar ya a resolver el término constitucional, pues ya no era el mismo hecho, ya había fallecido en ese ínter la persona. Obviamente ya no tendría que ser por lesiones, sino por homicidio. ¿Cómo es que se puede ahí, se vuelve otra vez a imputar o vuelve a dar el uso de la voz al Ministerio Público? ¿Cómo se introduce lo que es el dictamen de la necropsia? ¿Cómo se resolvería esa situación? Ok, ahí vamos a hablar entonces, ya entremos en materia sobre lo que se entiende como hechos supervenientes. Lo que te va a modificar en este caso es la clasificación jurídica que tú en origen habías dado. Creo que si esto ocurre en este ínter de los 6 meses, daría pie a escuchar una nueva exposición de vinculación a proceso. Con base en esta nueva información. Espérenme tantito,